Buenas noches amigos, bienvenidos a Historia y Fe, que es el espacio que le estamos dedicando a lo largo de esta temporada en el canal diocesano de televisión a la historia de la Iglesia y a la historia de Europa para crecer en esa convicción de que no se puede entender la una sin la otra. No estrictamente la historia de Europa, estamos viendo un poco cómo fue la expansión o cómo fue la vida de la Iglesia en distintas partes del mundo, pero como ven generalmente somos un poco eurocéntricos en el planteamiento que estamos haciendo a lo largo de esta temporada. Estábamos hablando del siglo XVIII, del proceloso siglo XVIII y del complicado siglo XVIII para la Iglesia, y lo estamos haciendo de mano de don Eduardo Vadillo. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por seguir con nosotros y muchas gracias por acompañarnos en estos especiales de historia, más allá de que su especialidad es la dogmática. Sí, la dogmática. Don Eduardo nos presentaba ya la semana pasada los muchos excesos, las notables desviaciones, las injerencias del poder civil en la vida eclesiástica en distintas partes de Europa, tal vez en unas más que en otras, pero bueno, como una especie de acontecimiento generalizado. Y mientras el papado, ¿qué, don Eduardo? ¿Qué estaba pasando en Roma? Hacían lo que podían. Tengamos presente que una de las grandes dificultades era que tenían que gobernar un Estado. Era un estadito en comparación con otros, pero a veces el gobierno del clero en estas cosas no ha funcionado demasiado bien. Sí. Acordémonos que en el siglo XIV tuvo que ir nuestro cardenal Gil de Albornoz a poner orden en el circo que eran los estados pontificios de aquella época. Y aunque en el siglo XVIII la cosa está más tranquila, pero no deja de ser una fuente de problemas. Luego, por otra parte, era tal la cantidad de nuevos problemas que se estaban planteando que no siempre las respuestas fueron lo más correcto. Ahora con perspectiva es muy fácil verlo, pero en su momento trataban un poco los papas de salvar la situación. Los manuales que utilizamos como referencia para elaborar estos programas hablaban de que después de Aviñón y el regreso a Roma volvió el esplendor a la ciudad santa, y bueno, pues el Renacimiento como movimiento cultural ayudó mucho. Sí que es verdad que los autores hablan de poca ejemplaridad, que no la hubo, pero dan la impresión que cuando hablan de esta época, de finales de XVII-XVIII, hablan, yo no sé si de mediocridad, pero de incapacidad para dar respuesta a todo esto. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Podemos hablar de una época de perfil bajo en la Santa Sede? Sí, quizá después de Trento, poco a poco se evita un poco este papado renacentista que había sido una catástrofe y una calamidad completa. Son personajes por lo menos más piadosos, más dedicados al gobierno de la Iglesia, pero ante la gran cantidad de problemas nuevos que venían, no sabían bien cómo actuar. Pensemos además, por ejemplo, los papas que tuvieron que hacer frente al galicanismo de Luis XIV, que les podía invadir los estados pontificios en cualquier momento. O sea que había todo un contingente de tropas francesas en Roma. Hubo a veces alguna intervención, es decir, el Papa, el tema de tener que gobernar unos estados, si por una parte le concedía cierta libertad, por otra parte era una fuente de líos y de problemas permanente. Nos recuerdan la Edad de las Luces, la Ilustración. La Ilustración como movimiento cultural fue una amenaza para la vida cristiana, para la cultura cristiana, fue un trampolín que tal vez no, o fue una especie de movimiento que no se supo vehicular bien los valores cristianos. ¿Qué valoración nos da? El problema es que el término ilustración es una cosa tan amplia y tan difícil de precisar. Lo que sucede con la ilustración es que ellos mismos, una determinada número de personajes, se consideraron que se había entrado en una etapa nueva. Básicamente lo que había de fondo era, además de todas las corrientes filosóficas que venían del racionalismo o del empirismo, era, dado el gran éxito que estaba teniendo la ciencia, pensemos que sobre todo los Principia Mathematica de Newton fueron la gran aportación de la época, muchos pensaron que mediante la razón se iba a poder explicar absolutamente todo y que la revelación, no tenía sentido hablar de una revelación, sino que si quedaba algo de religión sería una religión natural y muy orientada pues, a la educación de la gente, a cierta transmisión de la moral, pero no la recepción de unos contenidos revelados por Dios o de la gracia de Cristo
o este tipo de cosas. Repito, algunos autores que hicieron, por así decir, de esta ciencia de Newton una nueva religión, porque el propio Newton sí escribió 2 o 3 libros de ciencia, pero la mayor parte eran cosas de alquimia, interpretación esotérica del Apocalipsis. Sí, el problema es que Newton, que era el gran ídolo de estos, las obras completas de Newton se publicaron en el siglo XX porque en su época nadie se atrevió a presentarlo como todo lo que era. Newton tuvo 2 o 3 obras de ciencia y el resto eran cosas, o sea, por eso cuando se habla del tema de la ciencia en la época, no solo Newton, luego alguno de los grandes autores de la enciclopedia, D'Alembert, era un notabilísimo matemático, o sea, hubo un desarrollo enorme, pero se entendió eso como algo, digamos, como una filosofía, una ciencia perfecta que iba a poder explicar todo y por tanto ya no había ningún lugar para una religión revelada. Por eso tal vez se nos presenta como el gran manual o el gran logro por escrito la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert como un poco, no tanto estos autores que eran muy polifacéticos en el sentido más extenso de la palabra, ¿no? Y que escribían un poco de todo. Nos hablan de un mundo en profunda mutación. ¿A qué que hubo lo que ahora dicen los modernos, un cambio de paradigma? ¿O a qué se refiere un mundo en profunda mutación? Fundamentalmente yo creo que es a eso, o sea, el considerar todos los avances científicos que se estaban dando como una alternativa a la religión revelada. El gran problema de fondo es que durante todo el siglo XVIII se está debilitando enormemente la vida cristiana. La vida cristiana, sobre todo en las élites, en la nobleza, en la alta burguesía, queda como una, digamos, como una cosa para una manifestación exterior, pero faltando una profundidad religiosa en muchas personas. Pensemos todo el tema, por ejemplo, del laxismo, la cosa hasta que nos parece absurda que las amantes del rey tuvieran director espiritual dentro del mismo palacio, cuestiones ya que empiezan temas de explotación económica, alguna explotación, diríamos, en lugares de, todavía no ha comenzado el colonialismo, pero ya empieza a darse una serie de cosas de estas. Las primeras especulaciones en bolsa son precisamente de esta época. O sea que comienza, diríamos, a perderse de vista lo que es en muchas personas los principios cristianos y queda un cristianismo que en muchos es una apariencia exterior, que después de la Revolución Francesa, en el siglo XIX, a muchos se le obligará a tomarse más en serio la vida cristiana. O ya cuando se vea la Revolución Francesa se verá la reacción que hubo en la Vendée contra la misma revolución, de un lugar donde la gente sí que era cristiana de verdad. Pero lo malo de esta época del XVIII es que se había ido, por así decir, aminorando, se había ido como apagando en muchos la fuerza de la fe. No que hubieran perdido la fe, pero que cada vez tenía menos fuerza y faltó una respuesta, digamos así, con más brío a estos planteamientos de los llamados ilustrados. Lo de la Vendée es muy interesante y se lo dejamos a don Juan, a ver si es capaz de aportarnos un poco de luz, porque muy pocos autores hablan de eso. Yo creo que Suárez, algunos más, que editaban en EUNSA, y yo me he acercado muy poco a esa especie de contrarrevolución de origen católico. ¿Y la universidad qué hizo en todo esto? Dicen los historicistas marxistas, después de mucho tiempo donde los católicos habían amartillado la cultura en sus universidades, pues la cultura cambia de manos. Bueno, más allá del exceso, desde la universidad, ¿qué se hizo cuando se presenta esta nueva manera de entender la cultura, la ciencia? ¿Cuál fue un poco la respuesta? Tenemos que tener presente que lo que hoy llamamos universidad no tiene nada que ver con lo que era la universidad que venía de la Edad Media. Es decir, la gran independencia universitaria se da en la Edad Media y en la época posterior. Pensemos que en aquella época los catedráticos los elegían los alumnos por votación. O sea, no es que hubiera un ministro de Cultura que nombrara al rector, no, lo elegían los alumnos. Va a ser después de la Revolución Francesa cuando se vea la universidad como la expresión cultural de un Estado que depende del planteamiento de Hegel o depende de algún otro planteamiento de este tipo. Entonces, la universidad, por lo menos en España, en general es muy reacia a muchas de estas cosas. Es cierto que faltó una respuesta, diríamos, desde el mismo campo científico, a hacerles ver que estaban considerando una ciencia absoluta y que en realidad no lo era. Eso faltó un poco. Ahí siempre me hace mucha gracia que uno de los grandes críticos de Newton fuera Berkeley, este obispo anglicano que era tan sui generis, el autor de una cierta forma, una filosofía bastante peculiar. Fue a todas partes, fundó lo que luego sería la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos toma nombre de él, pero se dio cuenta, algo de lógica sabía, que el planteamiento de Newton
Newton del cálculo infinitesimal, tal como lo planteaba, era contradictorio, encerraba contradicciones. Sí, podría funcionar para algunas cosas, pero que aquello en modo alguno podía ser una cosa absoluta, como lo estaban entendiendo Diderot, d'Alembert o cualquiera de estos. Era un instrumento, pero solo un instrumento. Diríamos que una respuesta más en esa línea de hacer frente, o sea, tomar el toro por los cuernos. Se está presentando esta nueva ciencia, vamos a ver esto, qué tiene que ver con cosas que conocemos nosotros. Faltó un poco ese entrar más a fondo. Supieron diagnosticarlo, pero les costó dar respuesta desde el mundo, desde la cultura religiosa de la época. Los exponentes principales de esta época, de la Edad de las Luces, la Ilustración, no recuerdo muy bien el padre Villoslada, quien consideraba Goya Producciones, pues nos presenta algunos. ¿Cuál considera que son un poco como los más singulares referentes de la época? Claramente fue Voltaire, diríamos desde el punto de vista de la divulgación, escribió prácticamente de todo, además manteniéndose a veces como fiel cristiano, aunque él en el fondo no creyera absolutamente nada, pero para querer guardar las apariencias. Fue un poco el que puso de moda la Ilustración. Diríamos que Voltaire fue la Ilustración como Erasmo al Renacimiento. Fue una cosa, digamos, fue una cosa parecida. Pero el gran manual fue la enciclopedia, escrito en francés, donde había artículos, por ejemplo, de corte científico, francamente muy bien preparados. Los artículos sobre temas más filosóficos o religiosos mantenían las apariencias, pero es que, digamos, no atacaban directamente a la Iglesia o la religión, pero iban dando a entender que tenía menos importancia. Pero es que pensemos que gran parte de la filosofía que se cultivaba en ámbito cristiano, y yo recuerdo otra vez todo este tema de la raíz suareciana o jesuítica del racionalismo, diríamos que grandes elementos de la síntesis de Santo Tomás estaban completamente ausentes. Entonces, no había una filosofía cristiana que pudiera, una filosofía hecha por cristianos que pudiera hacer frente a estos nuevos planteamientos, porque pensemos que en el fondo todo el tema de la nueva ciencia no era más que digamos, el sueño que habrían tenido algunos platónicos de poder matematizar las ideas de Platón. La revolución científica es simplemente el platonismo, en lugar de hablar de ideas que son como números, hablar de números y hablar de ecuaciones. Claro, ya Aristóteles se había dado cuenta de que esto no funciona para muchas cosas, pero claro, eso hay que saber organizarlo, eso hay que saber responderlo, tienes que saber tú ofrecer una ciencia alternativa a esta otra que por lo menos sea capaz de conseguir los resultados de la otra. Entonces faltó una profundización ahí. Nos decían en la sesión anterior, en el vídeo se nos ofrecía Voltaire, me parece, como un personaje como de perfil bajo, no sé muy bien cómo lo definía, como un escritor de perfil bajo que sin embargo divulgó bastante bien. Bueno, o sea, diríamos, tenía muy poca profundidad, pero era un autor enormemente mordaz, y es que supo ponerse de moda. Podemos pensar, por ejemplo, que Voltaire se carteaba con Benedicto XIV. Es decir, los mismos papas o los mismos obispos o cardenales también les encantaba, pero pasó igual en el Renacimiento, que estaban todos locos porque Erasmo les escribiera una carta. O sea, consiguió ponerse un poquitín como en el Arbiter Elegantiarum, o sea, el que marcaba un poco la moda intelectual, en lugar digamos, cuando era simplemente un fantasmón, o sea, hablando mal y pronto, no aportó prácticamente nada ni en ciencia, ni dependía de un planteamiento leibniziano de pensar que estábamos en el mejor mundo de los posibles, y cuando vio que eso no era así, pues ya cae en el agnosticismo, en el relativismo, en lo que sea. Falso era lo primero, lo de Leibniz, y falso era lo segundo, pero era una persona muy superficial, pero que tenía un marketing extraordinario. Un marketing extraordinario. O sea, que más allá de llamar a la Iglesia la infame y todas estas cosas que se recuerdan de él, sí que tenía influencia en círculos católicos, tuvo notable influencia. Sí, pensemos, por ejemplo, escribe algunas obras, pues no sé, contra el fanatismo del Islam y tal, pero en realidad está pensando, o sea, son personajes que pueden reflejar a la Iglesia de la época. Ay, qué ocurrente. Nos recuerda el padre Villoslada, además de los exponentes principales, habla de la Iglesia ante los espíritus fuertes. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, digamos, los intentos de respuesta de la Iglesia a esta dificultad. Entonces, por una parte es cierto que sí hubo muchos autores, desde el punto de vista de una predicación más sencilla, que lo que hicieron era recordar a la gente que tenían que ser verdaderamente cristianos. Aquí en España tuvimos al beato Diego José de Cádiz, un grandísimo predicador popular. Lo que pasa es que muchas veces la respuesta se limitaba, por así decir, a una respuesta homilética, o sea, hacer una homilía, un sermón sobre esto. Hubo también autores que quisieron entrar más a fondo en por ejemplo,
hubo algunos autores tomistas que criticaron fuertemente y con todo rigor el atomismo que había en muchísimos de estos, el atomismo metafísico que había en muchos de estos autores como algo contradictorio, algo que llevaba a problemas, pero faltó un entrar más directamente en los fundamentos de esta nueva ciencia. Eso en el siglo XIX ya sí que se hará, y en el siglo XX, pero en esta época están un poco como deslumbrados por Newton, por todos los que vinieron después, por todos los grandes matemáticos, y faltó dar como una respuesta más a fondo en esos problemas. También se estaba más dedicado, como dice, a la misión popular, Sí, ¿no? Que sí. fue algo muy de... Sí. En la sesión anterior hablábamos Sí. del espíritu de San Vicente Sí, de sí. Paúl, las Sí, misiones sí. populares, al principio en grandes comarcas francesas, que se extendió por toda Europa. Que de algún modo, y simplificando mucho, igual es un simplismo, que me lo perdonen, es igual cosas de no demasiada calidad, pero muy eficaces, de predicación, lo que dice, homilías... Sí, o sea, en efecto, eso por ejemplo consiguió que se recristianizaran muchas zonas como la de la Vendée. ¿Por qué la Vendée se alzó contra los revolucionarios? Porque eran cristianos y porque ahí la fe cristiana era viva. Habían estado predicando diversas congregaciones religiosas y había una fe muy viva en el pueblo. Lo que faltó, a mi modo de ver, es haber enfrentado el problema, diríamos, de la Ilustración mucho más directamente, lo que luego se conocerá en el siglo XIX, que o sea, el problema no es que no haya que emplear la razón, sino que la razón tiene que darse cuenta de que ella es limitada. O sea, la razón tiene que ser capaz de establecer su propio límite, mientras que en esta época los ilustrados piensan que la razón no tiene límites, pero es que es irracional decir que la razón no tiene límites, eso hoy es absolutamente claro, pero en aquella época se hacían esta idea de que la razón iba a poder explicar todo. A renglón seguido nos hablan de la Ilustración católica, que yo no sé si tiene referentes o hubo intentos notables. Sí, se entiende por Ilustración católica la tendencia a acabar con abusos, acabar pues con muchas supersticiones que había pues en la predicación o en la religiosidad popular. En España fue muy característico el padre Feijóo, había muchos movimientos pues de difundir el catecismo. Pensemos por ejemplo aquí el cardenal Lorenzana fue uno de los exponentes más claros de una Ilustración católica. O sea, se trataba de corregir los abusos sin eliminar el uso. Porque el gran problema es que muchos de estos, antes segundos revolucionarios, pero antes ilustrados, querían acabar a la vez con el abuso y con el uso. Es evidente que había personas que estaban viviendo su fe con una superstición, pero el eliminar la superstición no quiere decir que se elimine la fe. Claro. Mientras que lo propio de muchos ilustrados era querer eliminar a la vez la superstición y considerar la fe misma una superstición, mientras que muchos autores católicos quisieron corregir cosas que había que corregir, en organización eclesiástica, en predicación, en lo que sea, pero no atacando los fundamentos de la fe. Pilar Gordillo, cuando nos presentaba aquí el barroco como fenómeno cultural y artístico, ya nos hablaba de ese intento purificador, sobre todo en la pintura, de que ya no vale cualquier motivo, motivos no bíblicos para la pintura o para las demás representaciones, para un poco ir despojando tiene que ver con este movimiento un poco purificador, ¿no? Sí, lo que pasa es que precisamente, digamos, desde el punto de vista artístico, será el neoclásico el que quite excrescencias del barroco para centrarse más en lo fundamental. Pensemos, por ejemplo, aquí es muy característica la obra de este jesuita, del padre Isla, el fray Gerundio de Capazas, donde se ríe de lo que era la predicación de algunas órdenes mendicantes, que eso hizo todavía que los jesuitas fueran más odiados por las otras órdenes. Pensemos que cuando les suprimió Clemente XIV, el general de los agustinos en Roma organizó una fiesta de fuegos artificiales para celebrar la disolución de la compañía. O sea, se habían ganado toda una serie, pero muestra muy bien ese ambiente, el fray Gerundio de Capazas, de una predicación que no estaba centrada en transmitir la fe. Dos asuntos que ya surgieron en la sesión anterior y que nos hablan un poco de esta época. Nos hablan del pietismo y del metodismo. El pietismo ya lo apuntó la última vez, pero creo que me gustaría que lo definiera un poco más con ese bisturí que tiene para la definición dogmática. ¿Qué es el pietismo en realidad? Bueno, pietismo y metodismo son una respuesta dentro de los cristianos protestantes a la situación de la Ilustración. Si antes hemos hablado de cómo la Iglesia
trata de responder con una serie de predicaciones o escritos o lo que sea, por parte de autores protestantes. Se da el pietismo y el metodismo una vuelta a formas de oración sencillas, acentuando digamos, la dimensión más individual, con una vida metódica, utilizando clásicos de la espiritualidad. Esto se da sobre todo en grupos que al principio están vinculados a la Iglesia de Inglaterra, anglicanos, pero inmediatamente donde se van a difundir es en los nacientes Estados Unidos en la época. O sea, que tiene que ver con lo que llamamos metodistas ahora. Sí, son estos, son los que proceden de ahí. Era como un intento de responder pues, a esa secularización de la sociedad, esa debilitación de la fe, con una vida cristiana más organizada, más centrada en la piedad, también más individual, como era característico del protestantismo, pero era otra forma de respuesta, diríamos la respuesta en grupos cristianos protestantes. Que fue el origen de coger un barco y cruzar el Atlántico porque les parecía que la vieja Europa... Ahí lo que pasa es que en lo de los peregrinos del Mayflower la cosa fue un poco más compleja porque es anterior a todo esto. Era debido a una situación de persecución por parte de la Iglesia de Inglaterra a determinadas disidencias que no aceptaban el anglicanismo y por eso se fueron para allá. Se nos hablaba también, y creo que hay gente que no deja de llamarle la atención este tema, es un temazo, que es la masonería. ¿Cómo surge la masonería? ¿Por qué surge? Esto no tiene que ver con los canteros de la Edad Media. ¿Por qué en este momento la masonería? O sea, la masonería surge como una mezcla entre sindicato y cofradía de canteros, de constructores. O sea, digamos, igual que había cofradías de tejedores o de panaderos o de lo que fuera. Lo que pasa es que estos habían tenido un prestigio bastante grande y para el siglo XVII y ya el XVIII se empiezan a admitir a personas dentro de lo que llamaban logias, dentro de sus grupos, que eran, por así decir, como canteros o como constructores honorarios. No es que se dedicaran físicamente a hacer casas, pero como una institución que tenía bastante fama, pues estaban aceptando cada vez a más personas de tipo honorario. Al final fueron mucho más los honorarios que los constructores propiamente dichos. Y es cuando la masonería deja de convertirse en lo que era una cofradía o un sindicato y comienza a ser la masonería especulativa. Ya no se dedican pues, ni a organizar las novenas o los cultos propios de la cofradía o organizar la propia del sindicato, sino a debatir cosas que estaban de moda en la sociedad de su tiempo, lógicamente. Si la cofradía la forman canteros, tienen que ocuparse de cómo van a construir la casa. Si la forman señoritos que no tienen otra cosa que hacer, pues tienen que entretenerse con algo. Entonces, era un poco las cosas de moda en la época. Lógicamente, como entra mucha gente de la nobleza y de la burguesía, ¿qué es la filosofía de moda? Pues este racionalismo, esta ilustración, todo el tema de las ciencias, de manera que se establece ya la masonería especulativa. A partir sobre todo de lo que luego se llamarán las constituciones de Anderson, son las primeras ya en el siglo XVIII, y cada vez, aunque en principio suelen mantener la idea de un ser supremo, de un alma espiritual, dicen que hay que mantener la religión del lugar, pero ya fundamentalmente es algo de tipo racionalista, de tipo naturalista, no hay ninguna revelación. Si se mantiene la religión del sitio es pues por no llamar mucho la atención, y en otras, las logias que dependían más de Francia, ya claramente es algo completamente anticristiano. Añadido esto además el tema del secreto. Porque claro, se comprometían a guardar secreto de lo que ahí se decía, con lo cual al final se convirtió en una sociedad, diríamos, de ayuda mutua, de ver cómo te coloco yo para que tú me coloques a mí, o sea, algo que vemos recientemente en las noticias de endogamias, en universidades, la masonería esto, pero a lo burro, o sea, tratar de colocar a todos los amigos, que tenían además siempre ese planteamiento pues de corte racionalista, de corte naturalista, un poco lo que ha llamado en nuestros días Benedicto XVI la dictadura del relativismo. Básicamente es eso, una tolerancia general, un dejarse llevar por la razón, pero rechazando, por supuesto, cualquier cosa que pueda ser la religión revelada o cualquier cosa que tenga que ver con el cristianismo. O sea, en primer lugar, cuando se habla de masonería, no poner tanto el ojo en el viejo sindicato del medievo que se encargaba de la caja para las viudas y los huérfanos de los que fallecían en accidentes, sino hablar un poco, hay que poner el ojo en esta época, ¿no? Donde los burgueses, los nuevos burgueses, pues al principio tienen charlas de café para hablar y al final convierten en una sociedad secreta. En segundo lugar, ¿la Iglesia siempre ha sido inequívoca en la manera de valorar la masonería o ha habido momentos en los que parecía que igual
ha sido siempre inequívoca en su condena. Si es que además no puede ser de otra manera, porque la Iglesia por definición se basa en aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, por tanto en una verdad revelada. La masonería, por definición, se basaba en lo contrario. No hay ninguna religión revelada y el hombre simplemente tiene que desarrollar su humanidad. Otra cosa es que, como estamos ahora, bueno, ya desde el siglo, ahora todo el siglo XX, ha habido personas dentro de la Iglesia muy movidas pues, por el relativismo, el modernismo, como se quiera decir, han visto que no había problemas entre ser cristiano y ser masón. Claro, el problema es que ellos decían ser cristianos, pero en realidad eran relativistas, con lo cual, claro que no había problema. Claro. Era lo mismo, pero ya digo, si se piensa no puede ser de otra manera, porque la religión cristiana se basa en aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios y nos ha traído Él la salvación, mientras que el planteamiento de la masonería es que tiene que haber un desarrollo de la humanidad a partir de la razón, que no hay ninguna religión revelada, que hay que ir aceptando todo con tolerancia. Eso sería un poco la idea. No sé si ha sido objeto de atención de sus lecturas, pero ¿hasta qué punto cree que efectivamente la masonería ha tenido un papel tan decisivo en la historia de los siglos XIX y XX, cuando uno se acerca un poco a la historia de la independencia de las colonias, incluso la España de comienzos del siglo XX, la España de los años 30, la cantidad de políticos y militares de distintas índoles y de distintos posicionamientos eran masones dados de alta en logia? ¿Hasta qué punto ha sido influyente? Sí, ha tenido una enorme influencia. En el caso de la independencia de América es nitidísimo, porque además todos eran masones y además dependían de logias que estaban controladas por Inglaterra. Es decir, la masonería estaba funcionando como la longa manus de la monarquía británica para influir en otros sitios. O sea que ese era uno de los motivos por los cuales, incluso por razones civiles, debía ser prohibida, porque era como una injerencia de otro país, en este caso en España. Estaba luego todo el tema, por supuesto, del secreto, que ahí no se podía controlar qué es lo que estaban diciendo o qué es lo que no estaban diciendo, pero sobre todo funcionaba como esa sociedad de ayuda mutua, de colocarse unos y otros en diversos puestos y, como dicen los italianos, fare carriera, aprovechando esto lo hemos visto. Y finalmente, en un par de minutos, don Eduardo, la Ilustración en España. ¿Qué podemos hablar de esta época en España? Yo no sé si se puede hablar de algún eclesiástico, de algún buen católico muy brillante de este momento. Sí, podríamos ahí hablar, como comentábamos antes, por parte del padre Feijóo, uno de los más característicos, que quiere hacer, hace una historia de la Iglesia en España, utilizando métodos críticos, pero manteniendo siempre la fe, lo que son las cosas esenciales, la gran labor del cardenal Lorenzana. También hubo algunos laicos, podemos pensar, por ejemplo, aunque este se dedicó más a la política, jovellanos, que no, digamos, querían mantener a fondo su fe cristiana, pero al mismo tiempo pues querían superar corrupciones, supersticiones, abusos que podía darse. O sea, en España es cierto que hubo por parte de algunos, pensemos en el conde de Aranda, que hizo todo lo posible para la supresión de la Compañía de Jesús, las relaciones que tenía con Pombal, aquel ministro ateuzo de Portugal, que es cierto que, digamos, todo el tema de la disolución de los jesuitas intervinieron muchas más cosas, porque había problemas entre unas órdenes y otras, pero en el caso de estos, del conde de Aranda, era por oponerse pues, a que pudiera haber una orden fiel a Roma en este sentido, pero en general en España los autores que figuraron como ilustrados no tuvieron, al menos en líneas generales, la animadversión que había contra el cristianismo en Francia. Algo hubo, pero no el nivel que tuvo en Francia. Muy bien, pues nada más, hemos cumplido esta segunda sesión. Muchísimas gracias, don Eduardo, por echarnos una mano y bueno, pues ya contaremos con usted en alguna próxima época. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Y a todos ustedes que son fieles por encima de todo, les agradecemos su atención y su fidelidad. Les emplazamos a una nueva cita, un nuevo tema, un nuevo experto, don Juan Triviño, aquí en el canal diocesano la semana que viene. Hasta entonces, que sean felices.